Como les comenté, hoy recibo a Miguel Guerrero. Con él vamos a analizar diferentes aspectos del papel del periodismo en este momento de la historia. A propósito, mañana es Día Internacional del Periodista. Buenas noches, Miguel, ¿cómo estás? Muchas gracias, Yulisa, un placer estar contigo. No, el placer es mío, qué bueno que pudiste venir. Antes de que iniciemos nuestra conversación, vamos a ver cómo el Comité para la Protección de Periodistas clasificó a Latinoamérica como la región más mortífera para los comunicadores, registrando casi la mitad de los asesinatos perpetrados en el mundo. Haití y México son los países de mayor riesgo en el hemisferio, según informa el periodista José Pernalete. Hacer periodismo en Latinoamérica es una profesión de riesgo. Según el reciente informe del Comité para la Protección de Periodistas, América Latina es la región más mortífera en todo el mundo, ante el elevado registro de asesinatos de comunicadores durante el último año. En el hemisferio hubo 30 periodistas muertos, de los 67 que se contabilizan a nivel mundial. El comité advierte sobre las áreas de cobertura impactadas luego de estas muertes. Induce a que las áreas más conflictivas, más peliagudas que cubren estos periodistas dejen de cubrirse. Estas son la corrupción política y social, el crimen organizado, pero también hay periodistas que han sufrido el asesinato y ataques muy graves mientras cubrían protestas. México cuenta con 13 periodistas fallecidos y Haití con 7. Estas naciones son las de mayor índice según la CPJ. De hecho, ambos países superan el número de comunicadores muertos a la primera nación de la lista, Ucrania. Organizaciones a favor de la libertad de prensa en Estados Unidos advierten sobre este escenario de gravedad para el periodismo regional. Si tenemos medios silenciados, y ya existen en varios países medios que han evitado cubrir estos temas, esto provoca un desierto informativo en muchas partes de América Latina y del mundo. Es imprescindible que las democracias del mundo protejan el libre ejercicio del periodismo y a los periodistas, quienes solo son los mensajeros, no los actores de la noticia. El CPJ advierte sobre alertas rojas en la región sobre el incremento de este tipo de hechos en un 50% en comparación al año anterior. No solo por los casos de este año, sino por la impunidad histórica. El organismo indica que Honduras, Brasil y Ecuador también registran violencia sustancial contra los comunicadores, según el informe. José Pernalete, Voz de América, Miami. Ahora sí, Miguel Guerrero, periodista y escritor, miembro de la Academia Dominicana de la Historia, está con nosotros hoy. El ejercicio del periodismo en la República Dominicana, a propósito del día que conmemoramos mañana. Miguel, ya escuchaste, ser periodista en Haití y en México es más peligroso que estar en la guerra de Ucrania con Rusia o de Rusia con Ucrania. Bueno, se entiende evidentemente porque en Ucrania es un país más o menos organizado, donde existía y existe todavía una prensa más o menos independiente y crítica. Y en Haití eso no ha existido nunca. Y en México sabemos que el control de muchos medios de comunicación está bajo el sicariato. De manera pues que yo pienso que afortunadamente en la República Dominicana no se da una situación similar. Aquí hay problemas evidentemente y es natural que incluso en la democracia haya presión de parte del gobierno dominicano. Yo tengo una lucha de hace muchos años, yo creo que la prensa nacional ha eludido, no sé si intencional o no quiero hacer juicio de valores sobre eso, una responsabilidad que solo le compete a la prensa, que es la fijación de los límites de su responsabilidad. Cuando tú prendes la radio, prendes algunos programas de televisión, te das cuenta que no hay control alguno. Y yo pienso que esa falta de control, que no debe ejercerlo el gobierno, ni ningún grupo político, o ningún grupo religioso, ni ninguna otra naturaleza, sino que es una responsabilidad que le concierne exclusivamente a los medios. Los medios tienen que fijarse cuál es su responsabilidad. Por ejemplo, recientemente en España, cuando te digo recientemente, hace como 10 o 11 años, los periodistas se reunieron y los medios de comunicación se reunieron y establecieron horarios para cierto tipo de programas. En los Estados Unidos, después del 9/11, que donde la principal víctima fueron algunos derechos de los ciudadanos, incluso por encima de lo que establecido por la Constitución de los Estados Unidos, muchos ciudadanos se sintieron tan temerosos que estaban dispuestos incluso a ceder
derechos que le correspondían constitucionalmente con fin de que el gobierno le ofreciera seguridad. Y yo creo que aquí no se va a dar esa situación de violencia, pero hay una inseguridad en los hogares. Pues la gente, los medios irresponsables están invadiendo los horarios, las casas, los hogares dominicanos, en horas inapropiadas. Aquí se pasa cualquier tipo de programa en una hora donde los niños pueden estar al frente de su aparato de televisión, o cuando van en la mañana, sus padres los llevan a la escuela o al colegio, oyen por la radio cualquier tipo de atrocidad. Yo creo que ese tipo de cosas tiene que ser regulado, pero no lo puede regular en un gobierno, en ninguna institución pública. Tiene que ser fijado en un problema de ética personal, de ética individual de cada medio de comunicación. ¿Hay ese nivel de organización en República Dominicana para sentarse, quizás periodistas influyentes, tomar una decisión y decir, bueno, esto hay que organizarlo, aquí hay que poner orden? En República Dominicana se está hablando de muchas cosas, pero hay cosas de las que no se hablan que están a la vista de todos, como los horarios, el contenido de ciertos programas o cadenas a cualquier hora. Mucha gente dice, bueno, no se puede censurar al que quiere ver. Quienes tienen que quitar los niños de la televisión a X horas son los padres. ¿Tenemos ese nivel de organización aquí para sentarnos a hablar de eso? Bueno, mira, yo creo que va a ser muy difícil que eso se consiga de una forma conjunta por todos los medios, pero aquí hay una asociación de diarios que ha logrado fijar cierto control o ha establecido ciertos límites en el ejercicio de la profesión. Yo no estoy hablando de que la prensa se autocensure. Yo no estoy hablando de que la prensa se limite la cobertura de las informaciones o de su política editorial esté ceñida a ciertos rigores o a ciertos patrones fijados o determinados por ella misma incluso. Yo lo que creo es que la prensa tiene que actuar con responsabilidad. Una prensa que actúa con responsabilidad se gana el aprecio de los lectores. Una prensa que no lo hace no se gana o pierde el apoyo de sus lectores, porque la salida de un diario es un plebiscito diario. Es un plebiscito diario como lo ocurre con el gobierno. Una prensa irresponsable probablemente no tenga el favor de sus lectores y tiene que ir prácticamente a la bancarrota. Miguel, ¿cuáles son, desde tu punto de vista, los principales retos que tiene el periodismo en República Dominicana? Bueno, mira, muchas veces me hacen esa pregunta de diferentes maneras. Es decir, la comparación del periodismo cuando yo lo ejercía, el diarismo, porque yo no ejerzo el diarismo, yo tengo muchos años ya que lo que hago es un periodismo de opinión. Y un periodismo de opinión marca una frontera muy definida con relación al periodismo informativo. Por ejemplo, yo siempre he dicho que yo no necesito ser imparcial, ni necesito ser neutral. No, porque es opinión. Porque es mi opinión, es decir, cada vez que yo emito una opinión es mi opinión, yo no tengo que ceñirme a los hechos. Yo opino en base a los hechos, pero no me ciño a los hechos. Yo no tengo que aceptar los hechos como una verdad absoluta, porque yo lo que hago es que opino. Entonces, cada medio tiene que trazar su política y su libro de ética. Por ejemplo, el Caribe es un buen ejemplo de ello. En el Caribe no se leen atrocidades ni se leen mentiras. Y el nivel de desmentido que tú puedes encontrar o de noticias no totalmente fiables en un periódico como el Caribe es mínimo en comparación con el resto de la prensa nacional. Miguel, aquí se está hablando ahora del lawfare, pero se está hablando de eso desde hace un tiempo porque muchas cosas están sucediendo en diferentes países. En Estados Unidos hoy, por ejemplo, ha sucedido algo importante y es el inicio del ajusticiamiento de los supuestos actos de un expresidente de esa nación, del presidente Donald Trump. Se habla de que todo inició por un tema personal, una salida de él íntima con una escort. Tú sabes lo que significa una escort. Escort, ese es un nuevo término para hablar de la prostitución privada. Pero esto ha sido simplemente el inicio, por ahí se han colado otras cosas. Algunos dicen que no hay manera de probar ninguna de ellas, otros que el fiscal de Manhattan tiene un único objetivo y es destruir la carrera política del presidente Trump para poder abrir el camino para que les vaya bien a los demócratas. Y ahora eso ha saltado las alarmas del famoso lawfare. Pero se ha dicho lo mismo en otros países, en México, en Colombia. No te voy a hablar de Cuba y Venezuela porque eso ya es un caso que eso no necesita ni evaluación. En Nicaragua tampoco, pero en República Dominicana recientemente se ha dicho que se está empezando a practicar el lawfare.
¿Cuál es el papel de la prensa en los países donde se habla de instrumentalización de los sistemas judiciales para atacar políticos? Una de las primeras cosas que yo aprendí en la universidad y en el ejercicio de la profesión era que la primera obligación de un periodista es poner en duda toda versión oficial sobre un hecho. Es decir, porque si eso no ocurre, terminaremos bajo un yugo y un monopolio de la información, que es tan peligrosa como el monopolio en el ámbito de la economía, y quizás mucho más peligroso que en el ámbito de la economía. Por eso yo siempre he dicho que la concentración de medios en pocas manos es muy peligroso para una democracia, especialmente para una democracia que no está del todo crecida, que es una democracia todavía incipiente a pesar del largo tiempo, el largo trecho recorrido en su ejercicio o en la práctica dominicana. Pero yo creo que los medios tienen que cuidarse de una verdad oficial, porque la verdad oficial tiende a manipular. Y cuando los gobiernos usan la publicidad y usan la promoción con fines no informativos, sino con fines propagandísticos, se crea la base de un distanciamiento entre el gobierno y los medios de comunicación. Y yo creo que cuando ese camino o ese trecho se ancha, les resulta muy difícil a los gobiernos, por más que gasten publicidad y por más esfuerzos que hagan en el ámbito de la comunicación, que sus mensajes lleguen y sean bien recibidos por la opinión pública nacional. Porque todo se ve que más que una información es propaganda. Y fíjate que un porcentaje elevado de la publicidad oficial del gobierno dominicano, ahora y en el pasado, porque no voy a hacer excepción, estaba más dirigida no a informar al país sobre hechos que le interesen al país, por ejemplo, el dengue, cómo combatir el dengue en los hogares. Campañas educativas, no se pagaba pagaba educativas, por eso. Exactamente. Aquí yo no he visto una campaña que diga mantén limpia tu escuela, no arrojes basura en la calle y todo eso. Toda la propaganda oficial, o una gran parte de la propaganda oficial, va dirigida específicamente a exaltar figuras políticas, ya sea el presidente, sea un alcalde, sea un congresista, sea un dirigente de cualquier otra área del gobierno. Y yo creo que es un error caro. Es un error grave que se paga caro al final. Al principio daban dividendos, pero finalmente el público capta y nota inmediatamente las diferencias, especialmente cuando las cosas no le están yendo tan bien como el gobierno dice. Ciertamente podemos decir nosotros que en República Dominicana los medios de comunicación miran para otro lado cuando están recibiendo fondos del gobierno. Porque de todo lo que tú has dicho, me quedo con la idea de que se puede exigir que no sea de esa manera. Lo dijiste desde el inicio. ¿Por qué no se hace? Bueno, porque todavía yo creo que aquí hay periodistas y hay medios de comunicación con la suficiente entereza como para decir, en mi hambre mando yo, como dicen los españoles. ¿Entiendes? Y no aceptan ese tipo de imposición. Y porque es un error de todas maneras de parte del gobierno. Yo creo que hay mucha gente que le pone precio a la cooperación en los medios de comunicación, pero hay otra gente que se mantiene firme, ¿no? Firme. Y eso es una ventaja. Yo creo que nosotros tenemos en la República Dominicana una prensa realmente crítica e independiente, quizás con algunas excepciones, pero las excepciones en todo caso es lo que confirman las reglas. Los grandes periódicos de la República Dominicana son periódicos que actúan con criterio propio. Es decir, y cuando yo digo con criterio propio necesariamente, cuando digo que son independientes, no significa que no apoyen editorialmente, directa o indirectamente, a una administración, porque eso es potestad de un medio. Un medio no está obligado a ser totalmente imparcial. No, ni parcial tampoco. Ni parcial tampoco. Exactamente. Entonces, como sucede en algunos países. Decíamos nosotros en una conversación informal que en Estados Unidos, de donde vamos a hablar ahora, los medios son abiertamente demócratas, claro, o republicanos. Yo te mencionaba el New York Times, el Washington Post, Los Angeles Times, el Christian Science Monitor y el San Luis Dispatch, todos son demócratas. Incluso CNN, yo creo que es... Sí, abiertamente combate a los republicanos. Sin embargo, Fox es más republicano que usted y yo le vamos a pasar revista a cómo en Estados Unidos sí se puede ser de un partido y de otro. Imagínense que en este país
no vamos ni a mencionar los periódicos y los canales para que no se ofendan, pero usted diga, los canales del 1 al 10 son PLDistas y del 11 al 20 son PRMistas y del 20 al 25 son reformistas y fulano es reformista, el periódico tal cosa es reformista y allá no pasa nada. ¿Por qué aquí los medios se ofenden o los periodistas se ofenden cuando son vinculados directamente con un partido político? Pero te voy a dar Gabela para que lo responda cuando regresemos de la pausa. Ya venimos.